Muy bien, pues hoy comenzamos la semana número 5 del estudio, gloria a Dios, en busca de Dios. Así que hoy día ustedes seguramente se estarán preguntando nuevamente, ¿vamos a seguir arando la tierra? ¿Vamos a seguir usando este arado? ¿Usted hasta cuándo vamos a seguir usando este arado? Bueno, pues la primera parte del proceso ya la hemos experimentado un poco, ¿cierto? Durante las primeras semanas hemos tomado un tiempo para la parte difícil, dolorosa, esa parte de enterrar el arado en la tierra para prepararla para un avivamiento en nuestros corazones y también en nuestras iglesias. Así que el tiempo del arado, ustedes dirán, ¿hasta cuándo va a durar? Duele, es difícil. Les advertí que iban a pasar algunas semanas que iban a sentir que ese arado duraba toda una eternidad. Bueno, pues hoy día tengo una buena noticia para ustedes, ya hemos arado bastante, ¿verdad? Ya no queremos más arado, queremos ya que llegue el momento de plantar la semilla, de que esa semilla dé fruto y que podamos ver la cosecha y por fin descansar un poco, ¿cierto? Del arado tan duro y difícil. Así que hemos estado hablando semanalmente, hemos hablado de la humildad. Ya aramos y descubrimos y aramos toda la tierra y tratamos la humildad y lo opuesto que es el orgullo, ¿verdad? La honestidad también, que es uno de los elementos esenciales para preparar esa tierra que sea fértil, para poder sembrar la semilla. Y también, últimamente vimos el arrepentimiento, ¿cierto? Y hoy vamos a darles una buena noticia, que está llegando el momento de descansar del arado. Hoy vamos a descansar de ese arado y vamos a experimentar algo tan maravilloso que es la gracia de Dios. Amén. Así que la gracia de Dios va a ser como un bálsamo para nosotros hoy, después de que tanto hemos arado la tierra de nuestros corazones y tratado de prepararla para que esté fértil, para recibir, ¿verdad?, ese avivamiento que queremos experimentar, no solo nosotras, sino también nuestra iglesia. Entonces, ha llegado el momento de parar el arado y experimentar la gracia de Dios. Yo me imagino que después de estos estudios que hemos tenido, que han sido fuertes, que Dios ha tratado con cada una de nosotras y hemos hecho en casa toda la tarea, ¿verdad? Dios, estoy segura que ha tratado con cada una de nosotras en nuestros corazones y áreas de nuestro carácter, de nuestras vidas que Él quiere amoldar, que Él quiere hacerlas más semejantes a Él, ¿verdad? Entonces, después de todo eso, especialmente cuando vimos, ¿se acuerdan aquellas 40 preguntas acerca del orgullo? Que todas decíamos, no, yo no soy orgullosa. Y yo les fui diciendo una por una, a ver, esto, y nos dimos cuenta que la mayoría nos relacionábamos con esas maneras de expresar el orgullo. O sea que siempre hay áreas que tenemos que trabajar. Y a lo mejor Dios ha estado tratando con ustedes en otros aspectos individuales, personales, que solo ustedes saben, de pecado, de áreas de nuestras vidas que Él quiere que nosotros limpiemos, que nosotros saquemos a la superficie para que Él pueda obrar en nuestras vidas. Y a lo mejor has llegado a esta conclusión, no sé si te pareció, pero a mí me pareció que este estudio me hizo llegar a una realidad de verme a mí misma, confrontarme con la palabra de Dios y decir, wow, soy un fracaso total. Realmente necesito ayuda para poder ser como Dios quiere que yo sea. Soy un fracaso total y a lo mejor ustedes se han sentido abrumadas y se han sentido, ya quiero tirar la toalla, ya no quiero saber más de avivamiento, yo quiero dejar el arado aquí todo a un lado. Ya no quiero seguir porque es fuerte. La palabra de Dios es como espada, es viva, es eficaz y es como espada de doble filo que penetra hasta los tuétanos. Y si realmente la usamos, Dios nos va a revelar qué es lo que Él quiere que nosotros cambiemos. Y de eso se trata.
A lo mejor ustedes llegaron a pensar, Dios no va a poder cambiar mi vida, soy un desastre total. Hay muchas cosas con las que tengo que trabajar también, muchas áreas de mi vida. Nunca voy a poder llegar a sentir ese avivamiento del que estamos buscando, si es así. ¿Por qué? Porque nos enfocamos en nuestras fuerzas. Realmente, si has llegado a ese punto de decir, no voy a poder, soy un fracaso, tengo muchas cosas que cambiar, necesito ayuda, pues bueno, qué maravilloso, porque eso es especialmente lo que necesitamos experimentar para poder descubrir la gracia de Dios. Es ahí donde viene a tomar parte, a jugar un papel importante en nuestras vidas cristianas, la gracia de Dios, porque déjenme decirles, todos somos un fracaso si nos comparamos, ¿verdad?, con el Señor Jesucristo. No podemos alcanzarle. No somos ni una chancleta, dice la gente por ahí, ¿verdad?, al lado de nuestro Señor Jesucristo. Esa es nuestra meta. Nuestra meta es llegar a la estatura de la plenitud de Cristo, acercarnos cada día más a Él. Pero es tan difícil, ¿cierto?, en nuestras fuerzas. A veces sentimos que no podemos, estamos lidiando con un pecado tal vez, que queremos desencadenarnos de él y realmente no podemos en nuestras fuerzas. Y quiero decirle que eso no les pasa solamente a ustedes. Hay muchos ámbitos, áreas de nuestra vida en las que podemos tratar y fracasar. Y nos sentimos un fracaso. Pues bien, este estudio de hoy está dirigido a esas personas que se sienten fracasadas al tratar de vivir la vida cristiana. Déjeme decirle algo que no es noticia para ninguna de ustedes, porque yo sé que son hijas de Dios. La vida cristiana no es color rosa, como todos piensan, pero sí es la vida que el Señor quiere que vivamos y es una vida abundante cuando la vivimos junto a Él y cuando la vivimos bajo su gracia. Y es por eso que hoy vamos a hablar de la gracia de Dios. Muchas veces hablamos de la gracia de Dios o del favor de Dios. En el Antiguo Testamento se usaba mucho, ¿verdad? El favor de Dios esté contigo, con su pueblo, mi favor estará contigo, ve, anda, lucha, pelea, conquista, le decía el Señor, el favor del Señor está conmigo, decía el salmista, ¿verdad? Y el favor no es más que la gracia. La gracia de Dios no te va a parecer preciosa, o sea, algo que es como un tesoro. No te va a parecer un tesoro si es que no has logrado enterrar tu yo y decir, yo no puedo. En ese momento, en la debilidad que decía el apóstol Pablo, cuando el Señor no le quitó su aguijón, Él le pidió 3 veces y le dijo, bástate con mi gracia. Y él dijo, pues me glorifico en la debilidad, entonces porque ahí es donde se engrandece mi Señor. Bueno, pues en la debilidad, ahí cuando dejamos nuestro yo, entonces es que sabemos valorar lo que es la gracia de Dios. Tus recursos, tus habilidades, hasta que llegues al punto de decir, me rindo, es ahí cuando Dios muestra su gracia contigo. Y no estoy... A lo mejor piensas, yo no estoy hecha para vivir esta vida cristiana, se necesita demasiado esfuerzo, se necesita demasiada perfección, soy un fracaso. Bueno, pues déjame decirte, si tú crees que eres un fracaso o que has fracasado en muchas cosas que has intentado hacer o cambiar en tu vida, pues la gracia de Dios es para los fracasados, como nosotros. Y déjenme decirle un secreto, no crean, todos estamos en el mismo zapato, todos estamos en el mismo lugar, todos somos unos fracasados, ¿verdad? Y necesitamos todos de la gracia de Dios. Ahora, vamos a enfocarnos qué es la gracia de Dios. Muchas veces no sabemos exactamente qué cosa es la gracia de Dios, o a veces sabemos algo sobre la gracia de Dios. Pues bueno, déjeme decirle que en el Nuevo Testamento se menciona la gracia de Dios 123 veces.
Imagínense qué importante es la gracia de Dios. Y Pablo, el apóstol Pablo, ustedes saben que comienza cada una de sus cartas o de sus epístolas diciendo, gracia a vosotros y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Cada una de sus cartas, él las comienza deseando la gracia de Dios a los hermanos a la que va dirigida esa carta. El único lugar, mis queridas hermanas, en que nosotras vamos a poder encontrar esa gracia es a través de Jesucristo. La fuente de la gracia es únicamente Dios y nadie más. Ni nosotros mismos podemos hacer nada para ganarla, para encontrarla, para tenerla. Solamente la podemos tener a través de nuestro Señor Jesucristo. Es imposible, como ya se deben haber dado cuenta, vivir la vida cristiana aparte de la gracia de Dios. Simplemente, sencillamente, no lo podemos hacer sin la gracia de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en este cuerpo de muerte, nuestra naturaleza caída que nos lleva siempre a pecar, a caer. No lo podemos hacer en nuestras fuerzas. Necesitamos la gracia de Dios. Es la única manera en que nosotros vamos a poder tener esa relación íntima, estrecha con Él. La gracia de Dios, en otras palabras, y ya lo deben haber escuchado, es un regalo de Dios. Es un regalo. No hay nada que podamos hacer para merecerlo, para recibirlo, para encontrarlo. Es un regalo de Dios. Vamos a ver lo que dice el Salmos 84:11 acerca del regalo de Dios. Gracia y gloria da el Señor. Él la da, la gracia. En Primera de Pedro 5:10, Dios es llamado el Dios de toda gracia, o sea que solo viene de Él la gracia y abunda en Él. Efesios 2:8 nos dice que la gracia es un don de Dios. En otras palabras, es un regalo de Dios. Amén. Y déjenme leerles algunas frases también que describen la gracia de Dios. Ya sabemos que la gracia viene de Dios, Él es la única fuente y Él la da. Él la regala. No hay nada que podamos hacer para recibirla. Y vamos a describir un poquito cómo es esta gracia de Dios y cómo la podemos ver en nuestras vidas manifestada. Pues muy bien, Pablo en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo nos dice y nos habla de la riqueza inmensurable de su gracia. Esta palabra grande, inmensurable, que quiere decir que no se puede medir. No se puede medir, usted puede medir la cantidad de dinero que tiene una persona. Hay personas muy ricas, pueden tener millones y millones de dólares, pero se pueden contar. Tiene 50 millones, tiene 100 millones, ¿verdad? Pero la gracia de Dios no se puede contar. No se puede contar, es tan grande, es inmensurable. No tiene número, no tiene medida. Esa es la palabra, no la puedes medir. No tiene límites. También Efesios 2:7 nos dice que la gracia, la sobreabundante riqueza de su gracia, es sobreabundante, abunda sobremanera, sobre todo, o sea que no tiene límites. Amén. Ya hemos visto dos características de la gracia. No se puede medir, contener, porque es tan grande y es tan abundante que no tiene límites. Amén. Y 2 Corintios 9:14 nos dice, el apóstol Pablo habla de sobreabundante gracia de Dios nuevamente. Esa abundancia que sobrepasa todo lo que nosotros podemos imaginar. No importa lo que necesites, no importa cuánta gracia necesites, el Señor te la puede dar. Porque Él tiene sobreabundante. Dios excede todas las necesidades. La gracia de Dios, mejor dicho, excede todas las necesidades. Y Corintios 2:9 nos dice que Dios puede hacer que toda gracia abunde para vosotros, o sea, para ustedes. Él puede hacer
puede que la gracia abunde en nuestras vidas. Es el único que lo puede hacer. No solo es el Dios de toda gracia, sino que es el Dios que puede darte toda esa gracia a ti. Amén. Imagínense qué maravilloso. Puedes decir, hay algunos días realmente en mi vida en los que necesito toda la gracia de Dios que puedo obtener. Pues bien, déjenme decirles esto. ¿Sabes por qué? Porque no hay un día que pase en nuestras vidas en la que no necesitemos de la gracia de Dios. Amén. Todos los días necesitamos de la gracia abundante de Dios. Primera de Pedro 4:10 dice, habla de otra característica de la gracia de Dios. Miren qué interesante. Y habla de la multiforme gracia de Dios. ¿Ok? Ya hablamos que es inmensurable, ya hablamos que es sobreabundante y ahora nos dice la palabra de Dios que es multiforme. ¿Qué significa multiforme? Quiere decir que tiene muchas formas, ¿verdad? Que se puede manifestar en muchas formas, en muchas facetas. Es como un prisma que cuando recibe el rayo de luz lo refleja, ¿verdad? Ustedes han visto un prisma o un cristal, recibe un rayo de luz y lo refleja en diferentes direcciones y en diferentes colores. Eso es lo que quiere decir multiforme. La gracia de Dios es multiforme, es variada, se expresa en diferentes maneras en nuestra vida. Y eso es algo tan interesante que he aprendido con este estudio. Realmente uno pensaba, la gracia de Dios es solamente un regalo, es el favor de Dios, ¿verdad? Conmigo, todo me va a salir bien si tengo la gracia de Dios, si Dios me da su gracia. Pero no es así, va mucho más allá, la gracia es mucho más amplia que esto y hoy la vamos a ver. Vamos a ver todas esas formas, todas esas facetas, ¿verdad? En que Dios nos da gracia o puede darnos gracias en nuestra vida, de su gracia. Es multiforme y variada. Dios nos da de su gracia, como les estoy diciendo, de muchas maneras. Y vamos a ver 3 maneras específicas hoy día. La primera manera en que Dios nos da de su gracia, la primera forma, en que Dios nos da de su gracia, es cuando somos salvos. Piensen en esto, es la gracia salvadora de Dios, la conversión al Señor, ¿verdad? La salvación o el nuevo nacimiento es un milagro de Dios y solo puede ocurrir, escúchenme bien, es un regalo de Dios y la palabra de Dios nos dice que por su gracia somos salvos, ¿ok? ¿Qué nos dice? Porque por gracia habéis sido salvos por medio de la fe y esto no es de ustedes, de vosotros, sino que es un don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Amén. Entonces, esa es una de las maneras en que se manifiesta en nuestras vidas la gracia de Dios. Cuando por primera vez nosotros somos salvos, nosotros recibimos a nuestro Señor Jesucristo, Dios nos da de su gracia, Él nos ayuda con su gracia a poder entender el mensaje de salvación, a poder iluminar nuestra mente, ¿verdad? Y a poder reconocer que somos pecadores, que necesitamos de Él para ser salvos. Y ahí tomamos nuestra decisión. Esa es la parte del hombre, pero Dios nos da de su gracia para poder salvos. Solo por gracia, dice la palabra de Dios, somos salvos. No por obras, no se puede alcanzar la salvación. Dios nos da su gracia salvadora. Esa es la primera forma en que se manifiesta en nuestra vida la gracia de Dios. La número 2 es mientras vivimos nuestra vida cristiana. Nosotros tratamos, desde que recibimos al Señor Jesús y comenzamos a aprender de Él, a tener una relación personal con Él, nosotros empezamos un proceso en nuestra vida que se llama santificación, ¿verdad? Ese proceso comienza desde que recibimos al Señor y termina hasta que estemos junto a Él. Termina. ¿Y de qué se trata ese proceso? Ya lo hemos estudiado, ¿verdad? Se trata de vivir una vida cristiana que cada día semeje más
la estatura de la plenitud de Cristo. O sea, que cada día nos parezcamos más a nuestro Señor Jesús. Y para eso necesitamos la gracia de Dios. Y esa es la gracia santificadora. ¿Por qué? Porque no lo podemos hacer en nuestras fuerzas, sino es por la gracia de Dios. Amén. Es la gracia de Dios la que nos capacita. Escuchen bien, no somos nosotros, nuestro esfuerzo, es la gracia de Dios la que nos capacita para obedecerle, para obedecer y vivir en armonía con su palabra. Nosotros no lo podemos hacer en nuestras fuerzas. Es la gracia de Dios la que nos ayuda a obedecer su palabra. Amén. Pone en nosotros el deseo también y nos da el poder para agradarle a nuestro Dios. Fíjense qué importante es la gracia en nuestra vida cristiana. Y número 3, otra manifestación, otra forma en la que se manifiesta la gracia de Dios es cuando enfrentamos alguna prueba, algún sufrimiento en nuestras vidas. También podemos ver manifestada la gracia de Dios en el sufrimiento. Este puede venir, el sufrimiento, en grandes dosis o en pequeñas dosis, pero de seguro que va a venir. Va a venir, ¿por qué? Porque todo tiene un propósito y el sufrimiento no deja de tener un propósito. El pastor habló el domingo pasado acerca de las pruebas y cuál es el propósito y qué debemos hacer en las pruebas, ¿verdad? Y cómo Dios trabaja con nosotros durante las pruebas, nos acerca más a Él. Bueno, pues puede ser una prueba grande o pequeña, pero en cada circunstancia y etapa de la vida necesitamos la gracia de Dios para sobrellevar esas pruebas, para sobrellevar las penas, los sufrimientos, los dolores que esta vida nos trae, las pérdidas que experimentamos también en esta vida. Experimentamos tensiones, dificultades en los matrimonios, dificultades con los hijos, dificultades en el trabajo, dificultades con la economía. Todas esas cosas necesitamos de la gracia de Dios para poder sobrellevar esos retos o esas pruebas. Yo sé que hay personas aquí en nuestra iglesia y en todas partes hay personas que están lidiando actualmente con grandes problemas, grandes decisiones. Hay presiones financieras, estamos viviendo momentos difíciles, ¿verdad? En la economía de este país no está como usualmente estaba. Las cosas han subido mucho de precio, los trabajos pagan menos y todos tenemos dificultades. Hay presiones en el trabajo, pueden ser cosas pequeñas, pueden ser cosas grandes, pero necesitamos de la gracia de Dios para poder sobrellevar estas cosas. Solas, ¿qué nos hacemos? Nos destruimos y vamos a la depresión. Es lo natural que ocurre cuando no tenemos la gracia de Dios. Son esas circunstancias de la vida que nos presionan, que nos oprimen, las que nos hacen clamar a Él, a nuestro Dios, diciéndole, Señor, yo no puedo hacer esto sin ti. Simplemente ahí es cuando nos humillamos, nos colocamos en ese lugar de desvalido, de desesperación, que Dios viene y nos da de su gracia. Ahí es donde reconocemos nuestra necesidad y decimos, Dios, yo te necesito. Y Dios viene a toda prisa a nuestra ayuda. Es ahí, en ese momento, cuando ya nos rendimos y decimos, necesito de Dios, y Él viene a toda prisa a encontrarnos en nuestra necesidad. Amén. Y esa es la gracia de Dios en el sufrimiento. Y como Pablo nos dijo, ¿se acuerdan? Cuando él pidió a Dios, en 2 de Corintios 12:8 lo pueden leer, este pasaje, donde él dice, tenía un aguijón en su carne y 3 veces le pidió al Señor que se lo quitara. ¿Y qué le dijo el Señor? Le dijo, bástate mi gracia. Amén. Muchas veces Dios no va a conceder nuestros deseos,
Pero lo que sí va a hacer Él cuando le rogamos, le clamamos, le pedimos, es darnos de su gracia. ¿Para qué? Como Dios no le quitó el aguijón a Pablo, le dio, pero le dio exactamente lo que él necesitaba para lidiar con su aguijón. ¿Se dan cuenta? Le dio su gracia. Su gracia es suficiente. Mi gracia es suficiente, le dijo a Pablo, para que puedas lidiar con este aguijón. Muchas veces también nos pasa a nosotros así en nuestras vidas. Su gracia es suficiente para poder lidiar con ese aguijón, tal vez que tenemos en nuestras vidas. Sea lo que sea que estemos enfrentando en nuestras vidas, nada es demasiado grande, ningún problema, ninguna necesidad, ningún sufrimiento es demasiado grande comparado con la gracia de Dios. La gracia de Dios nos habilita a cada uno de nosotros, no solo, escúchenme bien, a sobrevivir o a sobrellevar o a pasar o a resistir, a perseverar durante el tiempo, el viento contrario, como le llama el pastor, durante ese sufrimiento. No solo nos habilita, o sea, nos ayuda a poder resistir lo que está pasando, sino que también la gracia de Dios nos hace salir victoriosa en medio de este sufrimiento. ¿Por qué? Porque todo lo que sucede, sucede para bien para aquellos que le aman al Señor. Nuevamente les recuerdo lo que dijo el pastor en la predicación el domingo pasado. No significa que todo va a salir bien, sino que sea el resultado que sea de esta prueba, sea que el Señor me conteste y me quite mi aguijón, o sea que el Señor no me quite el aguijón, todo va a estar bien. Amén. ¿Por qué? Porque Él me va a dar de su gracia. Y su gracia es suficiente. Qué hermoso, qué maravilloso y qué bueno es nuestro Dios. Él no nos castiga. Él no nos deja con el aguijón ahí llorando, sufriendo, retorcidos. Él nos da de su gracia y su gracia es suficiente y todo está bien cuando tenemos su gracia. Necesitamos recordarnos a nosotras mismas muchas veces sobre el poder de la gracia de Dios. Muchas veces lo subestimamos, no lo tenemos en cuenta, no lo consideramos, el poder de la gracia de Dios y que solamente nosotros los hijos de Dios podemos tener acceso a esa gracia. Imagínense ustedes, el resto que no conoce al Señor, cuando pasa por un problema, por un sufrimiento, ¿qué pasa? ¿Qué lo lleva a destrucción, depresión y muerte? Nosotros no tenemos que pasar por eso. Nosotros tenemos la gracia de Dios. Sí vamos a tener el mismo problema tal vez del no creyente, pero tenemos la gracia de Dios y la gracia de Dios es suficiente. Bástate con mi gracia. Amén. La esencia de la gracia es un regalo gratuito e inmerecido que les es dado a los desamparados. No sé si cada vez que leemos la Biblia se acuerdan de el Señor daba de su gracia, daba de su favor a los desamparados, a los necesitados. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo es que yo puedo conseguir toda esa abundante gracia, multiforme gracia, que inmensurable gracia? ¿Cómo puedo obtener más de esa gracia? ¿Cómo consigo toda la gracia que necesito para vivir la vida cristiana? Bueno, pues yo les digo hoy, solo hay una manera que usted puede obtener más de la gracia de Dios, y es volviendo al principio de este estudio. De ahí sale todo, la raíz, y es con humildad. Con humildad es como usted va a poder recibir toda la gracia abundante de Dios, humillándonos a nosotros mismos. No puedes obtener la gracia de Dios hasta que no te humilles. Proverbios 3:34 dice que ciertamente Él se burla de los burladores, pero da gracia
a los afligidos. Santiago 4:5 y Primera de Pedro 5:5 se habla de cómo Dios resiste a los soberbios. ¿Qué quiere decir que resiste? Quiere decir que se para enfrente de ellos y se les opone. Imagínense ustedes, Dios parado frente a nosotros, haciéndonos resistencia. Se opone a todo lo que nosotros queremos hacer o vayamos a hacer. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Ahí está la clave. La clave es, la gracia de Dios es para los desamparados, es para los que se humillan, es para los necesitados, para aquellos que se humillan delante de Él y le dicen, yo te necesito, mi Dios. Yo no puedo hacer esto sin ti. Te necesito. Tú y yo no podemos hacer nada, absolutamente nada. A veces creemos que hacemos mucho en nuestras fuerzas, pero nada podemos hacer separadas de la gracia de Dios. Nosotros necesitamos de su gracia para cada aspecto de nuestras vidas, mis hermanas. Para cada aspecto, para poder ser una buena madre, para poder ser una buena esposa, una buena hija, una buena hermana, una buena hija de Dios. Una buena amiga, necesitamos la gracia de Dios. ¿No te sientes agradecida ahora que estamos hablando de esta maravillosa gracia que se nos es dada, regalada, no es merecida? ¿No te sientes agradecida con Dios por su gracia? Amén. Dios no solo quiere, escuchen bien esto, esta es parte muy importante y hablamos que Dios nos llena, nos da de su gracia. El único requisito, la única manera en que tenemos más acceso a su gracia es a través de la humildad, siendo humildes, reconociendo nuestra necesidad por Él. Pero toda esa gracia que es inmensurable, que es maravillosa y tan grande, Dios nos las da a nosotros y dice que nos da toda la que necesitemos y más abundantemente. Pero Él no quiere que nos guardemos esta gracia para nosotros. Esta es la otra parte importante de lo que les traigo hoy a ustedes, que quiero que mediten en esto. Dios no quiere que nosotras, las hijas de Dios, nos quedemos como egoístas con toda la gracia de Dios para mí. No, Él quiere que seamos canales por donde esa gracia fluya y se manifieste en otras personas. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Dios quiere que seamos recipientes de su gracia. No quiere que seamos, recipientes solamente. Un barril, aquí me quedo con toda la gracia como lleno de agua. Él quiere que seamos canales, ¿verdad? Esos canales que fluye su gracia a otras personas. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues en la medida en que Él derrama su gracia en nosotros, en nuestras vidas, su gracia salvadora, su gracia santificadora, su gracia en medio de los sufrimientos. Esa gracia que Él va a derramar en todas esas áreas de nuestras vidas y en todas esas maneras que nosotros podamos ser esos instrumentos a través de los cuales Él puede exhibir y dar a conocer al mundo de su gracia. De cuán grande es su gracia a otras personas. Él nos va a usar a nosotras para que otras personas lleguen a conocer de su gracia, de todas estas formas en que la gracia se manifiesta en nuestras vidas. Dios nos da gracia para que podamos usar palabras, nuestra boca, para ministrar gracia a otras personas, ¿verdad? Hay personas allá afuera que están necesitando nuestra palabra de aliento, una palabra de esperanza, de ánimo, de salvación. El Señor quiere usarnos a nosotras, ¿verdad? Pienso cuando hablo en esto acerca de que Él quiere usar y hablar a través de nosotras, usar nuestras lenguas, nuestra boca, a través de nosotros, en Efesios 4:29, donde el apóstol Pablo dice, no salga de vuestra boca ninguna palabra mala, y en otras traducciones dice, palabras
sin sentido. Yo me detuve aquí en esta parte del estudio porque realmente es un área en que tenemos que trabajar mucho. Muchas veces decimos palabras sin sentido, palabras que no llevan a edificación, palabras malas. Y mire lo que lo está diciendo la palabra de Dios, Efesios 4:29. Y aquí paré y dije, oh Señor, yo necesito de tu gracia para poder poner en práctica esto, ¿verdad? Que no salga de tu boca ninguna palabra mala, ninguna palabra sin sentido, ninguna conversación innecesaria que pueda corromper el ambiente o que pueda ser tóxica para una relación, para una situación. No permitan que nada de eso salga de sus bocas, nos está diciendo la palabra de Dios. Tarea grande. Amén. Pero con la gracia de Dios lo podemos. Para eso necesitamos obedecer a Dios, ¿verdad? En nuestras vidas. Y para eso, para obedecer esto, es su palabra, necesitamos de su gracia. ¿Cuántas veces no quisiéramos abrir la boca y decirle a las personas lo que se merecen o lo que creemos nosotros que se merecen escuchar, ¿cierto? Pero el Señor nos dice que no salga de tu boca ninguna palabra que venga a tu mente sin sentido. Necesitamos de la gracia de Dios para mantenernos en silencio. Muchas veces, todas necesitamos, para no pronunciar palabra alguna en ciertos momentos. También necesitamos de la gracia de Dios para hablar palabras apropiadas, ¿ok? Palabras propicias para edificación, según la necesidad del momento, para que impartan gracia a aquellos que escuchan, nos dice Efesios 4:29, y Colosenses 4:6 nos dice que vuestra conversación sea siempre con gracia, sazonada como con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada persona. Hay muchas cosas que nos habla, en las cuales necesitamos la gracia de Dios, ¿verdad? De esta forma, si nosotros hacemos esto, obedecemos la palabra de Dios, usamos la gracia de Dios para obedecerla, de esta forma entonces servimos y adoramos a Dios por su gracia. Amén. No puedes ir a la iglesia, escúcheme bien, no podemos venir a la iglesia, no podemos servir al Señor. A veces no nos percatamos de la necesidad que tenemos de la gracia de Dios. No podemos ni siquiera servir al Señor, no te puedes involucrar en un ministerio, no puedes estar involucrada en la enseñanza o la dirección de cualquier cosa en la iglesia, o un grupo pequeño o la oración. No puedes estar involucrada en la adoración personal tuya con el Señor. No puedes estar sirviéndole a Él, adorándole a Él en cualquier forma que sea aparte de Dios, supliéndote de su gracia para poder hacer todo eso. No se puede simplemente sin la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque Él es el que nos está capacitando para llevarlo a cabo. Nosotras solas no podemos capacitarnos. Él no nos ha dado eso, Él nos ha dado esos dones, Él nos ha regalado los dones, ¿verdad? Que tenemos, y esos dones sabemos para qué nos has dado esos dones, para el uso de la edificación de la iglesia. Para eso nos ha dado esos dones. No es que nosotros no merezcamos esos dones. Él ha repartido por su gracia a cada uno conforme a como Él ha querido, ¿verdad? Nos ha dado. ¿Para qué? Para que nosotros los usemos para la edificación de su pueblo y para mostrar al mundo quién es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? La única adoración, el único servicio que es aceptable a Él es aquel que viene a través de su gracia. La palabra de Dios nos dice que no hagan nada por contienda ni vanagloria. Amén. Y esto es un ejemplo. Si la gracia de Dios, si no lo estás haciendo, si tu servicio, si tu adoración no viene a través de esa gracia de Dios, porque tú has buscado de Él y quieres agradarle a Él, porque has buscado su ayuda y has dicho, Señor, yo necesito de ti para poder hacer esto.
Ese es el servicio agradable al Señor. Y en ese momento, cuando a lo mejor tú no tienes las habilidades, la capacidad necesaria, pero tú buscas de Dios y tú le dices, yo necesito de ti para poder servirte, Él te va a colmar con su gracia y ese va a ser un servicio agradable a Dios. Amén. Con incienso agradable a Él. Nadie más reconoce esto mejor que el apóstol Pablo. En 1 Corintios 15:10 él dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Amén. No sé si vieron, pero puse en el Facebook la invitación para que vinieran hoy al estudio. Justamente fue este versículo porque me llenó, me tocó mi corazón y lo siento así. Por la gracia de Dios soy lo que soy. No soy yo, ni esto que estoy haciendo aquí lo hago porque yo, por mis habilidades propias, no, porque el Señor me ha dado de su gracia para poder hacerlo. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Amén. Mientras utilicemos nuestros dones humildemente, gozosamente y abundantemente y le sirvamos a Él y a otros con esta gracia, Dios es glorificado. Ese es el servicio que glorifica a Dios. Y el cuerpo de Cristo también es edificado. Cada uno de nosotros que somos hijos de Dios tenemos abundante gracia de Dios. Nunca piensen que la gracia les falta. A lo mejor lo que nos falta es un poquito de humildad, de ir y decir, reconocer, yo necesito, Señor, de tu gracia. Tal vez esa es la fórmula mágica que usa el Señor para derramar su gracia sobre nosotros. Así que ya la sabemos, no dejemos de usarla, la humildad, humillémonos delante de Dios. Pero les aseguro que cada uno de nosotros, de sus hijos, tiene abundante gracia de Dios. Y Dios nos llama, les repito, a ser esos canales de su gracia. ¿A través de qué podemos ser canales de la gracia de Dios? A través de una palabra de aliento al necesitado, sirviendo al Señor en la iglesia, dando al Señor con nuestros recursos, ¿verdad? Dándole a Él un poco de lo mucho que Él nos da, nuestro tiempo, nuestros esfuerzos, nuestros corazones, nuestra compasión. A través de esos canales vamos a ser nosotros un canal de la gracia de Dios para otros. No seamos egoístas, no nos quedemos con toda esa miel, con toda esa gracia de Dios, amén, que es dulce, que es maravillosa y que nos capacita para poder hacer servicio a Él. Para eso usemos la gracia de Dios también. Segunda de Corintios 9:6 dice, y Dios puede hacer que toda gracia abunde para vosotros, a fin de que teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas, abundéis para toda buena obra. ¿Se dan cuenta? Demasiada. Vamos a tener todo lo suficiente en todo momento, toda la gracia que necesitemos. ¿Para qué? Para que abundemos en buenas obras. Interesante, ¿no? Cómo la gracia la podemos compartir con otros. Y te pregunto, ¿estás sirviendo tú de esta manera abundantemente, de acuerdo a la gracia que estás recibiendo de tu Señor? ¿Le estás dedicando tu tiempo abundantemente, de acuerdo a esa abundante gracia que estás recibiendo el Señor? Espero que sí. Te das tú a ti misma y de tus recursos, a tus hijos, a tu esposo, en tu lugar de trabajo, en tu ministerio, financieramente. Meditemos en esto. Jesús nos dijo en Mateo 10:8, de gracia recibisteis, dad de gracia. Gracia hemos recibido, da gracia también. Sé un canal. Dios quiere usarte a ti, a mí, a todos sus hijos para ser canales de gracia, instrumentos también de sus bendiciones, fluyendo en la vida de otras personas. No olvidemos esto, no nos quedemos con todo el regalo, no nos quedemos con toda la gracia, compartámosla, seamos canales de su gracia. Oremos, mis hermanas, para terminar.
Señor, te damos gracias por tu gracia, Señor. Gracias por tu gracia que es inmensurable, tu gracia que es tan abundante, tu gracia que es, Señor, multifórmica, tu gracia que se manifiesta en tantas formas en nuestras vidas. Gracias por tu gracia salvadora. Gracias, Señor, porque no hemos hecho nada para merecerla. Pero tú, Señor, te has compadecido de nosotros. Tú nos inundas con tu gracia, Señor, cuando estamos en medio de problemas, de dificultades. Tú nos colmas con toda esa abundante gracia, inmensurable gracia, mientras estamos en el valle de sombra y de muerte. Gracias, Padre, porque eres bueno. Gracias por esa gracia en el sufrimiento que tú nos das, porque es suficiente. Nos basta con tu gracia, Señor. Te damos gracias, Señor, por esa gracia santificadora, porque sin ella no pudiéramos, Señor, nunca asemejarnos ni un poquito a la imagen de tu Hijo. Te agradecemos porque tu gracia nos equipa, nos ayuda a obedecer tu palabra. Gracias, Señor. Y te rogamos, Señor, que tú nos ayudes a ser esos canales de tu gracia, como tú deseas, Señor, que seamos. Que no nos quedemos con toda esa riqueza, con ese regalo, Señor, tan lindo que tú nos das cada día. Ayúdanos a compartirlo, Señor. Pon oportunidades, Señor. Pon palabras propicias, Señor, en nuestras bocas. Pon, Señor, acciones, buenas obras, Señor, también en nuestras vidas, para que otros puedan experimentar un poquito de tu gracia. Gracias, Señor, que podemos ministrar, Señor, a todas esas personas necesitadas de tu gracia. Te damos gracias sobre todo, mi Padre, por este versículo que tanto atesoro en mi corazón. Justamente es que nos podemos acercar confiadamente. Gracias porque nos podemos acercar con confianza al trono de tu gracia para recibir misericordia y hallar gracia para la ayuda oportuna. Te adoramos, Padre, te glorificamos. Te pido por cada una de mis hermanas, Señor, que pueda experimentar abundantemente tu gracia, especialmente aquellas que están pasando por problemas, dificultades, Señor. Te ruego por ellas, te ruego por la IBE, Señor. Te ruego por cada persona que no ha experimentado todavía tu gracia salvadora, Señor. Ten misericordia y alcánzalos con tu gracia. Ayúdanos a nosotros a ser esos instrumentos, Señor, que lleven la gracia y la luz de nuestro Señor Jesucristo al mundo que nos rodea. Todo esto te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén.